Sí, una vez lo grabé. Paciente varón de 25 años, procedente de Lima, ocupación ingeniero en sistemas. Antecedentes, niega hipertensión arterial, diabetes mellitus, VIH, hepatitis B, C, TBC y asbestosis. Niega también antecedentes de desastres familiares y tampoco tiene un tratamiento bipolar. En la anamnesis se menciona el relato que el paciente refiere cansancio hace un mes. En los últimos 7 días limita su actividad física. Adicionalmente, hace 2 días presenta lesiones equimóticas sin aparente traumatismo en miembros inferiores. Y hace un día se agrega ingiborragia espontánea, por lo que acude a evaluación médica por emergencia. En el examen físico se presenta teniendo 68 kilogramos, talla 1,60 m, frecuencia cardíaca 78, frecuencia respiratoria 18, es normal, presión arterial 110/60, saturación 99 y presenta petequias y equimosis en miembros inferiores. Validez una cruz, edemas negativo, adenopatías negativo, tumoraciones negativo. En cardio y tórax hay presencia de ruidos rítmicos y no extractores. En abdomen, presencia de patomegalia negativo, distribuidora negativa igual. En neuro está lúcido orientado en tiempo, espacio y persona, apariencia negativa y conciencia física negativa. Entonces, los primeros síntomas que se relato y las, digamos acá, la equimosis, los miembros superiores y la calidez. Esto es lo único que me analizo ahí. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué sucede más o menos con el tipo de paciente? ¿No? Esos datos, en realidad es una historia, ¿no? Muy resumida, muy concreta, ¿no? Y que la vamos a tomar como verídica, ¿no? Pero, ¿confiable o no confiable? Es confiable, ¿no? El tipo de paciente es un paciente de ingeniero de sistema. Entonces, es posible que todos esos antecedentes negados de parte del paciente sean reales, ¿no? Pero lo que sí llama un poco la atención quizá es el tipo de enfermedad. Lo catalogas como una enfermedad aguda y paraguda, ¿no? El tratamiento es un mes y los últimos 7 días que vinimos a actividad física. Recuerden que ya empezó la afirmación, ¿no? Van a salir en la tele. Vamos, ya, sí. Háganle la por favor. Bueno, entonces lo catalogas como una enfermedad, digamos, aguda, hiperaguda, subaguda, o crónica de infección. El tipo de un mes sí que podría darse aguda. De una forma aguda, no. Aparentemente está encerrado, ¿no? No hay digamos, unos límites establecidos, ¿no? Que poder catalogar eso, pero de horas digamos, a unas cuantas semanas uno puede catalogarlo como aguda, después subaguda, y después de 3 meses prácticamente como crónica, ¿no? Pero también hace enfermedades que se presentan una vez que aparecen a ser progresivas esto, ¿no? Vamos a seguir teniendo manifestaciones, incluso después que el médico lo haya observado, ¿no? Muy bien, ¿qué otra cosa llamó la atención ahí? Equimosis y la gingivorragia. ¿En qué situaciones nosotros podemos encontrar, digamos, expresiones de este tipo de equimosis, digamos, síndrome de hemorragia? Eso sería una etiología, pero respecto a los mecanismos fisiopatológicos involucrados. Disminución de plaquetas. Plaquetopenia. Pero las plaquetas permiten el sangrado solamente cuando disminuir o cuando están normales también. Creo que tiene un factor de Mohs mínimo. No, pero en cuanto a plaquetas. Una plaqueta puede estar afectada de dos tipos de ángulos, ¿no? La disminución significativa que hay
más común que veamos nosotros, las alteraciones cualitativas de la plaqueta. Tienen pérdida del receptor P2A3, creo, ¿no? Y eso ocurre en qué situaciones, por ejemplo. Son genéticos, ¿no? No en alteraciones tan raras, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes toman, por ejemplo, clopidogrel o aspirina? Se pierde, o sea, se une irreversiblemente a la plaqueta y se pierde durante 7 a 10 días. Y muere. Entonces, la unión es irreversible, pero se une a receptores, ¿no? A receptores de la ciclooxigenasa, por ejemplo, en el caso de aspirina, y a receptores ADP en el caso de clopidogrel. Y como dices tú, de repente va a tardar en recuperarse esa plaqueta. ¿Y qué pasaría si el paciente está sangrando significativamente y de pronto tiene que hacer un procedimiento pues, quirúrgico, tal vez en emergencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas? ¿Transfusión Transfusión de sangre. De factor de vacunación o si tiene Pero si solamente está recibiendo aspirina o clopidogrel, nada más. ¿Habría necesidad de ponerle plasma fresco, frío precipitado o simplemente plaquetas? Si es una urgencia en tal medida, plaquetas. Una unidad de plaqueta aproximadamente, ¿cuánto tiene de contenido de plaqueta? 50.000. 5 o 10.000 más o menos, por medio 7, 8.000 no es mucho tampoco. Y un concentrado de plaqueta o una féresis de plaqueta que se tenga que hacer, en realidad viene a ser concentrado de plaqueta. Eso puede variar, ¿no es cierto? Multipliquen por 10 más o menos eso, 50 a 100.000 plaquetas, por medio 70.000 plaquetas. Pero eso en teoría. Ahora, cuando ustedes transfieren plaquetas por alguna razón, en este caso de una emergencia, muchos se ven hasta cierto punto motivados para hacer un control inmediato de las plaquetas. ¿Y cuál es su frustración? Que el recuento de plaquetas no ha subido ni siquiera 5.000, 6.000 plaquetas. A veces debe subir bajando. De los tres elementos forma, ¿cuál es más antigénico cuando se transfunde? Claro. Si a ti te transfunden sangre, ¿no es cierto? Sí. La próxima vez que te transfundan sangre pudiera desarrollar un efecto adverso. Sí. ¿Por qué razón? Porque, si bien es cierto, ustedes conocen cómo son los grupos infactores en realidad, los estudios cada vez van descubriendo que hay subtipos de grupos sanguíneos y cada vez más subtipos. Y decir un grupo O no es igual a otro grupo O, ¿cierto? Grupo A, otro grupo A, hay subtipos. Y si esto no coincide, puede generar, ¿no es cierto?, una forma de sensibilización, una próxima exposición va a generar reacciones adversas, que puede pasar hasta por la propia hemólisis, ¿no? Entonces, los tres elementos forman una de las que se considera muy antigénicas cuando se transfunde plaquetas. ¿Por qué creen que exista una condición para hacer a veces trasplantes de médula ósea, o sea, de células madre, básicamente? En pacientes que no reciben muchas transfusiones. Es porque la médula ósea a veces produce menor cantidad de plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos también. Hay una falla en la médula ósea, entonces ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué es lo que se cuida cuando hay una transfusión que viene a ser o un trasplante? Es un trasplante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se cuida cuando uno tiene que hacer un trasplante? que sea compatible. Que haya mucha compatibilidad, pero esa compatibilidad cercana, porque no es al 100%, puede verse de alguna manera afectada por las exposiciones previas que el paciente ha tenido. De ahí la edad es importante y de ahí el número de transfusiones que el paciente ha tenido también es muy importante. Y si se actúa, digamos, cuando se dé un trasplante en un paciente, hay que hacerlo en un momento muy temprano, lo más pronto posible antes que el paciente sea sometido a transfusiones o a politransfusiones. No hay, digamos, yo no sé si alguien puede decir, ¿no? Si tú transfundes paquete de glóbulos rojos solo, transfundes paquete de glóbulos rojos. Deben su cachita de plaqueta, algo de esas cosas tradicionales, ¿no? Entonces, una de las complicaciones que ocurre, por ejemplo, en esos casos son los famosos rechazos de tejido trasplantado. Hay
podemos decir sobre eso? A ver. ¿Algún comentario adicional sobre esa hemorragia? Decíamos fisiopatológicamente. ¿Qué mecanismos me dijeron plaquetas? Y de plaquetas hemos dicho que las plaquetas pueden estar disminuidas o pueden haber alteraciones cualitativas, ¿no? Básicamente. Y se da en un contexto muy diferente, ¿no? ¿Qué otra condición puede de alguna manera despertar el interés de averiguar por qué tiene un paciente en síndrome hemorrágico? ¿Será una alteración de los factores de coagulación? Pero por supuesto que sí. Claro. ¿Y qué otra condición? Vascular. ¿Cuál? Alguna vascular. Alteración vascular. Uno de ellos es el escorbuto, ¿no? Pero puede haber amiloidosis también que afecta, ¿no? ¿No es cierto? En ancianos, por ejemplo, si usted examina a los ancianos, tienen una serie de moretones en las manos, ¿no es cierto? Y de pronto también está tomando su aspirina, por ejemplo. Esas condiciones son esperables en ancianos, se denominan púrpuras seniles, ¿no? Y que se da por ese desgaste de segmento intracelular, etc. Mayor permeabilidad, más un cachito de degeneración plaquetaria, favorece esa condición. Entonces, esos tres efectos mecanismos hay que considerar en estos casos, ¿no? Muy bien. Pero si es todo espontáneo, ¿qué edad tiene el joven? 25. Y espontáneo, y no dice que sangra sin aparente traumatismo, debe ser espontáneo. Entonces estamos hablando de una situación que inusual para la edad, pero por cuestiones de severidad de repente es algo mucho más serio. Puede ser por los factores, fallan los factores de coagulación. Como es joven, posiblemente sea congénito. Por ejemplo, una hemofilia. Una Pero yo te hemofilia. preguntaría, ¿en la hemofilia tú encontrarías petequias? ¿Equimosis? ¿Hematomas? No, no. Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Sin embargo, se puede obviamente encontrar lo que dijiste tú inicialmente, creo que enfermedad de von Willebrand, ¿no? Puede haber también alteraciones en la proteína esta y también reducción de las plaquetas, y hay dos cosas que coinciden ahí. Ya no la alteraciones. Pero ¿qué preguntaríamos en un paciente que tiene sospechosamente una alteración plaquetaria o de los factores de coagulación? Sobre esos dos únicos lugares que puede sangrar, porque así tenemos que buscar más o menos la aparente inicio de la enfermedad. Epístasis, hematuria, petequia Está. si se ha hecho algún procedimiento invasivo. Hay gente que imagínense que cuál es el comportamiento común y corriente de una persona que tiene dolor en la pierna, en la cintura, en la espalda. ¿Va al médico? ¿Dónde va? Incluso, porque es ingeniero, hay gente que son abogados, ¿dónde se va primero? Se van a la farmacia, A la ¿no? farmacia a medicar. ¿Qué le piden? Analgésico. No, te vas a poner diclofenaco con esa zona intramuscular, ¿no? Intramuscular. Y se pone. Y si un paciente tiene una dolencia de este tipo, es probable que tenga que cosa. Un equimosis se mató. Equimosis, sí, pero puede tener un gran hematoma. Nosotros hemos tenido pacientes, ¿no?, que han venido con la pierna totalmente así grandota, hinchada, totalmente pálidos, con hemorroide extremadamente baja. Uno sabe, esos procedimientos habitualmente son procedimientos no visibles, ¿no? Y si generas una ruptura, un daño vascular, sangra. Y si tienes un traumatismo, sangra. La pierna puede coleccionar una cantidad muy grande de sangre. Es un tercer espacio impresionante. ¿Qué nos podemos decir? Ya tenemos ahí entonces equimosis,
Se afeita o no se afeita el paciente, es importante, se golpea o no se golpea, se ha cortado o no se ha cortado, eso es fundamental, ¿no? El paciente no te va a decir de pronto, tengo hematuria, ¿no? Usted tiene que preguntar sobre qué cosa, la característica de la orina, ¿no? Y pregunta, conocen historia clínica, es un poco interesante cuando los estudiantes que recién están aprendiendo dicen, orina, señor, el paciente dice que orina bien, orina bien. Pero hay que ver qué color es orina, qué frecuencia, violeta, poliórico, tiene espuma, eso es fundamental, pero de pronto el paciente dice, doctor, mi orina no es como lo que habitualmente orino, ¿no? Que es medio anaranjado. ¿Se acuerdan? La vez pasada discutimos con usted, fue el caso de una hemoglobinuria parasítica nocturna, ¿no? Esos pacientes cambian la coloración de su orina precisamente en horas de la tarde, de la noche, de ahí el nombre de la zona. Entonces hay que preguntar, ¿cambió de color? ¿En qué momento del día? ¿Lo hace a menudo? A ver, ustedes que van a ser cirujanos también, reciben un paciente con dolor abdominal intenso, joven, en la emergencia, y como lo tienen esperando tiempo, haciendo todos los requisitos, deciden ellos operar el abdomen porque está con abdomen agudo. Entonces, pasan las horas, es obvio, tanto suero que le ponen, tantas cosas. El paciente comienza a orinar, ¿no? Y de pronto orina y deja la orina en un frasco ahí. Y le cae el sol en esa zona. Y cambia de color, se pone así medio aspecto limoso. Un vino diluido más o menos así. Cosa que no lo había tenido en la mañana, en la tarde. Ocurre con eso, etc. Más tarde empieza a convulsionar. Entonces el cirujano se asusta y te consulta. Ver la historia y al final, ¿no? La historia corresponde pues, a una porfiria, por ejemplo, una enfermedad metabólica, que nada tiene por qué operarse. Por eso preguntar por la orina es fundamental. La hemoglobinuria es fundamental. Es totalmente diferente a la hematuria. ¿Qué diferencia hay entre hematuria y hemoglobinuria? Viendo la orina. Nada. Bueno, Nada. El material más brilloso, el color es el mismo. Pero ¿qué haces tú? La presentación sería la diferencia, ¿no? Ya. La hematuria en la mañana o cada que orina y Pero vamos a suponer que para todo lo demás esté en la noche. no. Tiene hematuria y. O sea, la orina está así oscura, efecto sanguinolento, ¿no? ¿Cómo hacemos la definición que es una hematuria o es una hemoglobina? Clínicamente, de repente, ayudado por los antecedentes, podría ayudar a sospechar. Pero ¿cómo verificar? Fácil, pues, tú te mandas a hacer un examen de orina a tu paciente y en la hematuria vas a encontrar hematíes. Vas a ver los hematíes. Incluso te va a permitir los hematíes si están formados o deformados para decir esto procede de vías urinarias o esto procede de riñón. El hemoglobinuria, la orina está de ese color rojizo, pero no hay hematíes. ¿Por qué no hay hematíes? Porque estas se han destruido. Esta es la diferencia. Procedimiento sencillo, contexto de la historia más o menos. Muy bien, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más se nos puede ocurrir con esa historia? Y si tratamos de juntar los hallazgos con lo que ha manifestado el paciente, los vídeos de saber. Hay una, digamos, plaquetas menos, una vida enorme que da estas complicaciones, plaquetas menos también. Podemos tratar de ¿Estarías tú, en el supuesto de que la paciente esté afectada, estarías hablando de una trombocitopenia leve, moderada, severa, más o menos? Hasta el momento sería el de moderado. ¿Y cómo asocia
se hace esa trombocitopenia con esa palidez? Porque puede haber, por ejemplo, en la curva trombocitopénica anemia o no. ¿Y qué anemia sería? Por pérdida. ¿Y tú cómo documentarías eso? La anemia sería secundaria. ¿Cómo? Sería secundaria. Sería secundaria. Pero ¿cómo documentarías eso? Claro, bien los doctores, pasan nada por acá, por ahí. Eso fortalece más la idea. Pero si tú tienes que utilizar un recurso laboratorio, ¿qué utilizarías? Recuento de plaquetas y también factores de coagulación. Factores de coagulación. ¿Para explicar la anemia? Lo que pasa es que si, claro, porque la anemia puede ser como consecuencia de la deficiencia de algún factor de coagulación que estaría desencadenando la petequia, la gingivorragia, y por medio de pérdida está ocasionando la anemia. Entonces sería una anemia por pérdida. Sí, secundario. Si fuese una anemia por pérdida, ¿qué parámetros laboratoriales usarías? Sí, por eso, deficiencia de factor de coagulación y plaquetas. ¿Para la anemia por pérdida? Sí. ¿Tú qué dices? Constante corpuscular, ¿y qué más? La ferritina. ¿Cómo? Ferritina. Ferritina. Índice de producción de reticulocitaria. ¿Hay algo más que decir? Para hacer un estudio de anemia ferropénica. Ya te dio gran parte de las cosas que faltan. Sí, señor. Descartar la deficiencia, B12, B9. No, solamente para pérdida. Pérdida no hay Que no tenga algún daño gastrointestinal. Más común, ¿cierto? Ya sabes que la hemoglobina está baja. Pero tu constante corpuscular es una típica formación de qué tipo? Microcítico. Ya, muy bien. Después dijiste los reticulocitos. ¿Qué esperaríamos encontrar en un paciente con una anemia ferropénica importante cuando determinamos el índice de producción reticulocitaria? ¿Alto o bajo? Alto, ¿por qué alto? Porque la médula está produciendo más la médula se produce como... Eso solamente va a ocurrir porque el sangrado es agudo. Si, por ejemplo, ocurre un accidente o una cirugía, se corta un paso de sangre copiosamente, hace una anemia por pérdidas. Y si tú curiosamente le pides índice de producción reticulocitaria, va a estar elevado. Cuando el estar elevado habitualmente está relacionado con hemólisis, ¿cierto? También ocurre elevación cuando hay hemorragia aguda. Cuando hay pérdidas crónicas no ocurre eso. ¿Ok? Entonces, te ayudaría un poco a explicar que la condición no es aguda, es crónica. Y que entre la clasificación de anemias correspondería a una anemia de tipo regenerativa o regenerativa. Regenerativa. Y eso se fortalece un poco más. Entonces, parámetros otros como la ferritina, ¿cómo estaría en una condición clásica? No tiene infección este señor. Bien disminuida, ¿no es cierto? ¿El hierro sérico? Bien disminuido. El índice de saturación de transferrina también disminuido, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas son importantes, ¿no? A considerar. Y por último, pues siempre un estudio de cualquier tipo de enfermedad hematológica no deje de hacer nunca un frontis área periférico. Porque no solo anemia vamos a identificar, vamos a ver la morfología, el tipo de células, los cambios que hay ahí, elementos jóvenes que no deben estar circulando en la sangre. Podemos calcular a grosso modo la cantidad, digamos, de elementos formes que debe haber. Si hay una trombocitopenia severa, en un frotis se ven escasos trombocitos o plaquetas, pero se ven plaquetas muchas veces grandes, ¿no? Escasas pero grandes. Eso se llama plaquetas. Si hubiese una anemia severa como estos casos, pensemos que la anemia podría estar forzando la médula ósea roja, pidiendo más elementos fortes y sueltan muchas veces entre reticulocitos o normoblastos. Y eso hay que buscar. Y si encontramos un blasto por ahí que no debe existir, de repente estamos pensando
patologías hematológicas leucemia malignas, ¿no? mieloide. Claro, eso es fundamental, eso tiene una razón fundamental de ser. Entonces, estamos en una asociación de clínicamente de trombocitopenia con una anemia. Entonces, ¿qué estarían pensando ya? Solamente, bueno, soltemos un poco de diagnóstico diferencial. Si hubiera trombocitopenia, más anemia, ¿en qué pensarías? ¿Trombocitopenia o anemia? Un diagnóstico probable. Leucemia mieloide aguda. Anemia clásica. ¿Podría ser otro? Leucemia mieloide aguda, también Puede ser una deficiencia de enfermedad factor 8. hematológica, ya, perfecto. ¿Otra cosa más? Deficiencia de factor 8. PTI, que se acompañe de grandes hemorragias, sí, perfecto. ¿Qué más? PTT también, perfecto. Porque en PTT, ¿qué cosa hay? Trombosis más hemorragia, ¿cierto? Trombosis. Claro, por hemólisis. ¿No es cierto? ¿Qué más podríamos pensar? Podría haberse ido. Podría haberse ido. Entonces, se da pues, un abanico de posibilidades y de diagnóstico diferencial que desde ese instante tenemos que ir pensando, ¿no? Para poder planificar qué. ¿No es cierto? ¿Y qué pasaría si de pronto esa anemia no es por pérdida? O puede ser por pérdida por la gran trombocitopenia que tiene, pero que tiene un componente hemolítico muy importante. ¿Ante qué situación estamos? ¿Cómo? Anemia hemolítica más una trombocitopenia probablemente autoinmune. ¿Eso qué configura? Un síndrome de EVA. Eso es fundamental. Y como síndrome de EVA es igual que síndrome anémico, que síndromes, etcétera, que aún no tienen una identificación de la patología primaria. El EVA puede ser enfermedades infecciosas, principalmente el colágeno. Puede ser una primaria bastante rara, pero puede ser secundaria. ¿Por qué no aneoplasias? Entonces, miren cuántas opciones, cuántas posibilidades hay por las que debemos que. ¿Y qué comentario haríamos por esa? A ver, ustedes allá. ¿Tú me estás chateando ahí? ¿Estás chateando o no? ¿O estás estudiando? Está chateando. ¿Estás estudiando? Está chateando. ¿Estás estudiando? Está haciendo Está más estudiando de los formatos. para el examen que va a hacer. Para el examen. ¿Algún interés sobre el examen físico? ¿Te llama la atención? ¿Está bien eso? ¿En qué medida te ayuda? ¿No? Porque miren, Solo que está en obesidad tipo 1, de ahí la frecuencia cardíaca normal, respiratoria normal. Bueno, resalta otra vez los que dijimos que ya se había encontrado en anamnesis. La calidez por la posible anemia. Y ahí, de hecho, los resultados son normales. si tú estudias un paciente con grandes posibilidades de enfermedad hematológica, ¿no? Siempre planteamos, entre otras cosas, ¿no? Las malignidades hematológicas, ¿no? ¿Cierto? Los oncohematológicos, porque a veces también buscamos algunos órganos que estén implicados en la enfermedad. Aquí solamente estamos viendo limosna sangre, ¿no? Plaquetas, estamos viendo de repente leucocitos y hematíes. Pero ¿qué hay de los ganglios, no? ¿Qué hay de del hígado? ¿Qué hay del vaso, no? ¿Qué es lo que se puede ver, inspeccionar, palpar, etcétera? Quizá lo único que no podemos visualizar fácilmente es la médula ósea roja, aunque indirectamente sí puede tener síntomas, ¿no? O signos, ¿no? El vaso se palpa, se percute y se puede ver con un examen auxiliar. ¿Qué examen? Una ecografía bien hecha, suficiente. Ahora, en la ecografía, cuando se hacen estudios, digamos, para enfermedades complejas, siempre hay que razonar si va a estar una ecografía, solo ecografía común y corriente, la clásica, o es conveniente hacer una ecografía Doppler. Porque la ecografía Doppler nos ve la velocidad, el flujo, etcétera, etcétera. Para ver si, por ejemplo, hay signos de hipertensión, hay obstrucción, la red esclética, que es fundamental. ¿No? A veces hay hiperglucosidad.
se manifiesta en las suprahepáticas, ¿no? O en la vena porta o esplética o en cualquier lugar, ¿no? Y que se detecta muy bien bajo esa modalidad. El hígado igualito, ¿no? Inversión, palpación, percusión, acá, acuérdense de su fisiología y una ecografía, ¿no es cierto? Los ganglios, palpables, pero en enfermedades oncomatológicas es fundamental ¿qué cosa? No solamente las adenopatías cervicales, ¿qué otras adenopatías son importantes? Viabilidad. ¿Y cómo lo examinamos? Indirectamente una radiografía de tórax, creo que es un buen paso. ¿Y qué deberíamos encontrar en una radiografía de tórax? Porque acuérdense, ustedes están en la ciencia, ¿no? Ahí no hay ensanchamiento del destino básicamente, o ese agrandamiento de las alas familiares. Por eso que es fundamental saber que cuando se hace una radiografía de tórax, familiarizarse con las características de una radiografía normal. Eso es fundamental. Ahora, si hay evidente sospecha, ¿no? La clínica también ayuda, ¿no? Hay un signo que es muy importante que se puede encontrar en un paciente que tiene, ¿no es cierto?, un agrandamiento del mediastino, a veces por un tumor o por un ganglio mediastinal. ¿Y luego dice ella? Y de pasadita más, ¿y cómo se llama ese signo? Y cuando también ocurre el mediastino anterior por un bocio sumergido, se presenta. ¿El bocio sumergido qué cosa es? ¿Cómo, doctor? ¿El bocio sumergido qué cosa es? Bocio sumergido. Te sumerges en la piscina. Bueno, enfermedad de Gray. Bocio sumergido es un ganglio, perdón, una tiroides grande que no está en el lugar correspondiente. Se mete, está en una fase tópica, pero se mete dentro del espacio torácico. Claro. ¿Y qué pasa? Puede ser la consecuencia de una enfermedad de Gray. O perdón, eso puede de alguna manera ser parte de una enfermedad de Gray en una tiroides que está metida en el tórax. Hay un signo interesante, ¿no? Que se hace las manos. ¿Cómo se llama eso? Signo de predicador. Apaga tu cámara. No, ese es el signo de Pemberton. El signo de Pemberton, al hacer esto, trata de salir un poco el bocio, pero el hueco torácico superior resulta estrecho, comprime las estructuras. Se generan cambios, digamos, vasculares muy importantes, congestión. El paciente enrojece, las venas, digamos, se obstruye, el paciente puede ser algo de línea, etc. Entonces, termina bajando los brazos. Es utilizado para el bocio sumergido, pero cuando hay una tumoración mediastinal, podría buscarse el signo. ¿Y qué otros ganglios buscamos? Inguinales a menudo es tocable, pero no son los inguinales por si acaso y los axilares no son buenos ganglios para estudio de enfermedades oncomatológicas. Porque tú vas a jugar fútbol, ¿no es cierto? Te pusiste la zapatilla de un amigo que tenía pie de trueca, o te fuiste a bañar en la ducha, te da pie de trueca hongos, se forma un ganglio reactivo, no sirve. Y la axila es lo mismo, salvo que ustedes se depilen, ¿no? Que hagan su depilación japonesa, ¿cómo se llama? Estás contaminado. Entonces, ¿qué pasa si encuentras ahí un ganglio axilar? Seguro que es la consecuencia de una infección de partes blancas de la axila. No sirve. Entonces, ¿qué sirve? Lo que está en el cuello, la región epitroclear. Cuando se busca ganglio, está en acá. ¿Por qué la Porque no está expuesto a mayor tipo de eventos inflamatorios. Es decir, mira, los ganglios no es porque te golpees, ¿sabes? Es porque recoge la linfa, la bacteria y todo lo demás, ahí hace su primera estación. Pero recién estamos expuestos a los interferentes. ¿Cómo? Recién estamos expuestos a los interferentes. Las ansiedades, claro, por las vellosidades, por la colonización. Claro. Ahora, siempre también es importante, entonces usted ha dicho que el microbioma es bueno, pero es un paciente
que no sé, trabaja, vamos a decir, eviscerando pescado, ¿no? Y no usa guantes, se corta. No sirve tampoco ese ¿no? La historia es fundamental. ¿Y otros áreas de interés? ¿Cuál? Cervicales. No, aparte después, ya estamos en la parte, en lugares que no podemos tocar. ¿No? Retroperitoneal. ¿Y el retroperitoneal cómo lo examinamos? Con ecografía o con tomografía. Pero no desestimen, por eso es importante examinar. Nosotros hemos visto en los pabellones pacientes que ingresan por tumoración múltiple en el abdomen. Y esas tumoraciones son ganglios que crecen enormemente de atrás hacia adelante. Fíjense, eso es posible, ¿no? Y los huesos finalmente, a la médula ósea roja podemos examinarla indirectamente. ¿Cómo? ¿Dónde hay médula ósea roja? ¿Qué más? No sitios más. La costilla está bien. Pelvis, costilla, ahí está, vértebras, ahí está. ¿Es verdad? Entonces, ¿y en los huesos largos hay? No, pero cuando hay una enfermedad, digamos, oncohematológica, ¿no? Se produce una infiltración, una invasión, no solamente eso, el espacio, avanza un poco y puede generar qué cosa, dolores óseos. El dolor óseo es un síntoma común. Tu niñito le dice, no, me duele los niñitos que están en crecimiento, me duele, casi se ven los niñitos que están en crecimiento. Le voltearon la tibia, ayer jugué pelota, perfecto. Pero una persona común y corriente que empieza a tener malestar general, fiebre, dolor de hueso, no dejen de examinar los huesos. ¿Cómo se examina los huesos? Percutiendo. Hay una cuestión anecdótica que se lee en los libros clásicos, cuando se ve este mieloma múltiple. Tener cuidado cuando en un paciente con mieloma múltiple se palpa el cráneo. Pálpelo primero con cuidado y después percútalo. Porque en el cráneo se forman pequeños agujeritos que son osteolisis. Y esas osteolisis puede ser una de ellas que se ha ejecutado varias, una grande, imagínense, y empieza a convulsionar el paciente. Eso está descrito en los libros de texto. Entonces hay que tener cuidado. Indirectamente sí podemos acceder, ¿no es cierto?, a toda esa red de elementos importantes para afectación hematológica. Entonces lo que llamaría la atención hay que cosas que no hay hemopatía, ¿no es cierto?, que no hay que cosa hepatomegalia, que no hay hepatomegalia, que aparentemente no hay historia de dolor de hueso. Entonces, sobre todos esos diagnósticos que nosotros hemos comentado, que son varios, ¿no?, la asociación de trombocitopenia, anemia, etc., tenemos que ir planteando algunos, o haciendo algunos planes de trabajo, ¿no? ¿Qué pedirías tú? De lo más elemental a lo más complejo. Demorado, pero demorado completo, de la forma que siempre acostumbres a hacer. Cosita, aquí, fórmula adecuada, lectura adecuada de los elementos, constantes corpusculares, ¿qué más? Superficie de presión. ¿Qué más de ella? BCG ya estás hablando de un reactante más seguro. ¿Ya? ¿Tú qué le pedirías? O sea, de lo más simple a lo más complejo. Yo estaba pensando en una PTI. Un PTI. Si fuese PTI, ¿qué buscarías? ¿Cómo? TP y TPPA. Ya, pero el TP y el TP, bueno, digamos, tiempo de protrombina y tiempo para hacer hemoplastina activado, ¿eso te sirve para medir las plaquetas? No, ¿eso sirve para qué? Entonces, hablar a dos vías, extrínseca e intrínseca. El TP, la vía extrínseca, y la otra, la intrínseca. Entonces, con la población no tiene que. Pero si tú quieres, le puedes pedir porque estás viendo equipos y estas cosas. Perfecto, ¿qué más le pediría? ¿De laboratorio? Sí, tienes que hacer la lista para ver. Sí, ¿qué le pedirías? Frotis de sangre. La habíamos dicho por ti. Aspirado. Espérate, espérate. Biopsia. Biopsia.
mensaje del factor 8. Ya está constante corrupción. ¿Qué dices del factor 8? El factor 8 ¿Por qué Se lo había dado. puede ser por el von Willebrand. Pero no es el mismo factor 8, sino que es una proteína similar al factor 8. Mm, Pero eso pocas veces te da esos extremos, ¿no? Esto ocurre. ¿Sabes cuándo se descubre un von Willebrand? Cuando un paciente es sometido a un procedimiento invasivo. Sacarte un ganglio, una biopsia, una operación pequeña o una gran operación. Pero hay antecedentes familiares. Básicamente. Y no recuerdo ahorita más, que creo que más se ve en sexo femenino que en varones. ¿No? Por cargo, revisa, por favor. ¿Qué más le pediríamos? ¿Tú crees que podría ser una malinidad hematológica o no? Sí. Ahora tu compañero pide agua y va a esto. ¿Y qué malignidades hematológicas conoces? A ver, ¿qué malignidades hematológicas conoces? Ya tu compañero es con leucemia, una variedad de leucemia, aguda, mieloma múltiple. Y si fuese un mieloma, por ejemplo, ¿habrá visitopenia, pancitopenia? Sí, doctor. Sí. Sí. Entonces, ¿qué le pedirías ahí? Tengo que ver, Lo vas a ver Un aspirado de médula ósea. ya, ¿tú crees que funciona una creatinina? ¿No? ¿Qué más? Médula ósea después calcio sérico. calcio sérico, perfecto. Radiografía. ¿Radiografía de qué? De cráneo. Puede ser pelvis, ¿no? Puede ser costillas, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué Sí, transamina? su perfil hepático. Ah, ictericia. Su perfil hepático, doctor. El perfil hepático específicamente. Para el factor de coagulación. En una Pero el enfermedad. perfil hepático no es factor de población. En la hepatitis, un fagocítico sería lo que yo. Esa es otra cosa. Ese es otro diagnóstico diferencial que tú puedes considerar. Pero es una ictericia, alteración de la flora hepática, fiebre, pancitopenia. ¿Qué posible? Visitopenia. Claro. Pero hay otros datos, ¿no? De repente triglicéridos elevados, qué sé yo. Pero sí, también es importante considerar. Pero para el caso de ¿cómo se llama? De mieloma múltiple, creo que hablamos la vez pasada algo sobre eso, ¿no? Hay que, Cáncer de hijo, anemia también, placa de huesos también, compromiso renal también. Pero hay un dato muy importante que no está dentro de ese grupo de esa mnemotécnica. ¿Qué pasa con las proteínas? Ya, ¿qué más? No, pero ¿cómo son las proteínas totales? Altas, bajas, medias. O sea, ¿qué patología hay, no? Con hiperproteinemia. Y luego, ¿qué patología hay con hiperglobulinemia? Y con hipoalbuminemia. Guillain-Barré. No. Sí. No, pero No. En mieloma múltiple se produce un exceso de proteínas anormales, a experiencia de globulinas que no te sirven para nada. Es lo que finalmente integra el concepto de el famoso pico glucoronal, ¿no? Ustedes cuando reciben el exceso de globulinas que se produce básicamente son dos IgG y IgA. Fundamental. Entonces, una de las cosas que hay que pedir en las hematologías que cursan un poco con esto, con pancitopenia, es captar el mieloma múltiple. Claro, pero la pregunta, doctor, en realidad no me encaja, claro, entonces lo vas por último, la última condición, porque ese no es la edad para y la clínica tampoco, doctor. el paciente. Mire, a veces la clínica nos ayuda mucho cuando la sabemos tomar convenientemente, pero a veces tenemos que sospechar porque el paciente viene por otra cosa, ¿no? Y le descubrimos que de pronto su patología es una sospecha de una entidad oncohematológica o un mieloma, por ejemplo. Si fuese así, entre otras cosas, lo que se pide habitualmente, además de todos los antecedentes, sus albúminas cómo están sus
calcio, cómo está su creatinina, su placa de tórax. Y antes se hacía el examen de orina, una prueba que ya no se hace, ¿no? Y de repente usted ya escuchaba. La presencia de proteína densa iones. ¿Qué es esto? Densa iones. Son, como le llaman estas proteínas, livianas, capa, lambda. No nos lo olvida liviano, se bota por la orina. Se precipita en la orina. Y es muy sencillo de hacer y no se hace. ¿Usted sabe cómo se hace eso? Ponen un tubo de ensayo, un poco de proteína, ¿no? El calor la diluye, pero el más calor la precipita. Es prueba totalmente sencilla, ¿no? Entonces con eso ya tendríamos, desde el punto de vista preliminar, en el caso de mieloma, elevando nuestra sospecha. Entonces después, el paso que sigue, ¿qué cosa es? Ya pues, inmunoglobulinas en sangre, un proteinográfico electroforético, que va la inmunofijación, y luego viene lo que usted está proponiendo, la pirámide ósea, y el diagnóstico sale a la vista. Entonces seguimos. ¿Qué más pedimos? ¿Podría ser una serología viral para...? También hay causas infecciosas que te llevan, ¿no es cierto? ¿Y qué infecciones te produce eso? La hepatitis B. Hepatitis. ¿Qué más? VIH. Tuvo que hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿no es cierto? Barbil, citomegabil, el barbovirus también, B19. Una serie de virus que puede producir, dentro del diagnóstico también. Ven, entonces hay enfermedades infecciosas y no infecciosas. Dentro de las no infecciosas un montón de ellas. Que puede haber afectación en la periferia, básicamente, o a nivel central, que en la médula ósea roja. Y eso es fundamental, ¿no? ¿Qué más tenemos hoy? Muy bien, después ya usted dice, escuché hablar a Plácida, si fuese una Plácida, ¿qué pedirías? ¿Qué más? ¿Y qué te ayudaría con los exámenes auxiliares pensar que es una Plácida? La ferritina. La pancitopenia, ¿qué más? El Pancitopenia, ¿Un frotis? los reticulocitos, ¿no? ¿Qué pasa con los reticulocitos? Inicia la producción reticulocitaria que se inicia, ¿cierto? Pero en la pirámide ósea roja no te va a hacer de pronto, en la forma clásica respecto a un diagnóstico bastante cercano de una placidura. Pero como que hay hallazgos y cambios a veces que no son típicos, ¿no? Habría que hacer de pronto diagnóstico diferencial, también microscópico. Uno que se parece, que genera, que produce a veces confusiones, puede ser el famoso síndrome de Melo, ¿no? Y si llegamos al punto en que no sabemos si es uno y lo otro, hay que tenemos que hacer de repente estudios mucho más sofisticados. ¿Qué estudios sofisticados hay para la parte hematológica? Además de la pirámide ósea, pieza de hueso, citometría de flujo, citogenético, estudios moleculares. Como le decía la pasada, en eso se ha avanzado un montón. El diagnóstico aparente puede ser. Puede pasar acá, puede pasar la verdad. ¿Cuál es el diagnóstico? Linfoma mieloide aguda. ¿Cuál? Linfoma mieloide aguda. Linfoma, otro diagnóstico. El von Willebrand. Von Willebrand. Un mineral, ya otro. PTI. Otro. PTT, ya, otro. ¿Cuál? ¿Cuál? Alejadamente el SIC. CID, ya. ¿Para qué pasa? Ahí tiene el otro. Sí. No sé, ¿por qué usted? ¿Conoce a Julio, escribe allá. ¿Se han anotado en la lista? ¿Qué más? Ernesto. ¿Qué más? La lista de Ernesto, ¿se han anotado la lista? ¿Qué? ¿Se han anotado la lista? A ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué cosa hay? Como decimos nosotros a veces cuando vamos a discutir, ¿no? ¿Y qué tal la hizo o no la hizo? Pero en realidad no es tanto eso de hacer o no hacerlo, ¿no? Pero lo más crítico se ha sido, ¿no? Así como Phil Libácara, ¿no?
se fue de muelas. ¿No? Por el diagnóstico, se fue de muelas, dice. ¿No? En realidad esto es un ejercicio, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan analizar las cosas, ¿no? Ven que ustedes, el diagnóstico no es fácil. Ustedes pueden decir, doctor, me voy a, ¿no?, la inteligencia artificial, ¿no? Te da, sí, no, prueben, te da idea. Pero de pronto tú tienes un dato ahí y le haces la repregunta y te dices, ah, sí, tienes razón, aquí he omitido tal o cual cosa, ¿no? Necesito tal información, ¿no? Tiene que ser una dinámica muy, muy clara. Vamos a ver eso, unos exámenes ahí que es interesante. Bueno, todos los pacientes con enfermedad oncohematológica son pacientes inmunocompetentes o inmunosuprimidos, son inmunocomprometidos. Entonces, estos pacientes que requieren un manejo y un trabajo lo más rápido posible para no mantenerlos mucho tiempo hospitalizados, ¿no? Y la otra cosa que se tiene que hacer de manera general es procurar que no sea poseedor de ningún foco infeccioso potencial de desarrollarse. Ahí está, vamos a ver, súbelo, porque abajo está listo, ahí está, ahí cómo está. Análisis de eso, baja un poquito de repente para, ahí está, ahí. No, hemoglobina, a ver, ¿qué signo de 8.1. ¿Ante qué tipo de anemia estamos? Leve, moderada. ¿Cuándo es severa? Algunos consideran 6, ¿no? Pero consideremos 7, ¿no? De 7 a 10, moderada. Pero también nunca dejen de considerar, ¿no?, que la hemoglobina es la consecuencia de la edad, sexo y la altura. Y si el paciente tiene enfermedad de fondo, también es importante considerar, sobre todo enfermedad de tipo respiratorio. ¿Y la raza también implica mucho? ¿Qué más? ¿Leucocitos? ¿Qué te parecen los leucocitos? O sea, depende de la visión del laboratorio, ¿no? No, pero la forma casi habitual de Está la normal, está normal. casi está en el límite inferior, ¿no? 4.000 a 11.000 Pero está. si fuese 4.600, de repente ya consideramos como una tendencia hacia la leucopenia. Habría que ver su historial, ¿no? Su histórico, ¿no? ¿Qué más? Ahí está. ¿Y eso? No, 20%. 20 bastonados, 20 cementados, ¿qué significa? Lectura. Cementado. ¿O es abastonado? ¿Qué dice? Cementado ¿Qué dice? sobre abastonado. Seguro que sí, no lo han puesto eso. Cementado 20. O este por ciento. ¿Significado? ¿Cómo es la lectura tú de O sea, Mora? el 20%. Ya, ¿cuánto es 20% de 4.700? Sería casi 1.000. Entonces, ¿cuál es la conclusión? 90. Y las neutropenias igualito tienen clasificaciones leve, moderado, severo, grave. ¿Cuál es el grave? Menos de 100, severo 500. De ahí para arriba, ¿no es cierto? Moderado, después leve. Ya saben, el paciente neutropénico, ya hemos visto le pasar el neutropenia febril y toda la consecuencia que tiene. Era lo que más dice. Linfocitos 70%, monocitos 6%. Esas asociación de linfocitos monocitos, eso significa incremento de los mononucleares. Acuérdense, aprendan a manejar un poco el lenguaje, ¿no? Mononucleares porque tienen un solo núcleo, pero está predominantemente a favor de los linfocitos, ¿no es cierto? Ya, vamos. Y cuando hay exceso de linfocitos, uno puede plantear algunas cosas también, ¿no? A leucemia linfoide. Puede haber linfoide, puede haber infección, virus en una etapa de infección aguda, sí. Mononuclear es el linfoide, doctor. Puede haber Entonces, una leucemia linfoblástica, ¿no? Puede ser. linfoblástica. ¿Cierto? Entonces, miren, hay datos que son de mucha importancia. Vamos a ver qué nos dice. 3-1. Eosinófilo bastonado. Eosinófilos, basófilo 1. Plaquetas. No tienen Está en ¿En qué el situación estamos? límite.
No. ¿Cómo que límite? Perdón, está extendida en plaquetopenia. Yo leí 150.000 leí, doctor. Doctor, había leído 150.000. Como soy diabético, no veo. Que de diabetes insípida. Entonces, estamos, o sea, ¿con qué nivel de plaquetas? Severa. Severa. Menos ¿Y de, qué esperaríamos menos de encontrar en un 50. paciente con compromiso clínico cuando hay una plaquetopenia severa? Compromiso de bueno, pero Hemorragias fundamentalmente. masivas. Hemorragias Pero cerebrales. curioso, los libros de texto nos enseñan eso, pero la experiencia que nos enseña. Hace poquito hemos tenido un paciente con 1500 plaquetas. Y ahí el hombre tranquilo, lleno de petequias por todos sitios, sin hemorragia. Le duele la cabeza, señor, usted preocupado. No vaya al baño, por favor. Felizmente que todo ha pasado. ¿No? Y nos han dicho que la plaqueta actualmente está en 100.000 o 100.000. ¿Qué fue? Usted sabe que en nuestro medio una plaquetopenia aguda, por picada de zancudo, y que descartar dengue. No, antes no había tanto, ahora hay cada vez más. ¿Sí? Su creatinina está en 0.6. Ya, sabe eso. Su urea también es de 30. Su glucosa está en 97, así que sería normal. No está prediabetes tampoco. Ya. Su PT. ¿Qué es proteínas totales? Albúmina y glóbulos. Ya, ¿para qué te serviría teóricamente eso? ¿Lo descartarías? No totalmente. No total. ¿Por qué no totalmente? A ver. Cuasi se descartaría, porque el mayor porcentaje de presentación de los mielomas múltiples con pico monoclonal, ¿cierto? Con hiperproteinemia. Pero hay un porcentaje muy reducido en el cual el mieloma sea mieloma no secretor. Creo que es menos del 1%. Hay mieloma, pero no se forma el famoso pico monoclonal y sus proteínas van a ser normales. Sí. Pero la gran mayoría cursa con albúminas muy bajas y proteínas muy altas y globulinas también. Entonces, de alguna manera, de repente, dice, no lo descarto, pero lo trae un escalón más abajo. Digamos, Tienes de su desintoxicación galáctica de 110. ¿y a eso de qué te sirve? Es inflamatorio. No tiene. Exudado. ¿Cómo? El exudado. No, pero para. No, olvídese. Estamos hablando de enfermedad hematológica. Ya, el mieloma se aumenta. ¿En qué situaciones se acuerda que le mencioné que sube? No, en la enfermedad hematológica. Leucemia, mieloma, ¿qué más? En todo inflamatorio. ¿Qué más? ¿Cómo? En todo inflamatorio. No, en la parte hematológica. Acuérdense del linfoma, mieloma, leucemia. Acuérdense, ¿no? ¿Qué más? Anemia megalobláctica. ¿Qué más? Anemia hemolítica. ¿No? Y ahí está la parte. Tampoco no es algo específico, pero nos ayudaría. De repente ir bajando el escalón de esas varias patologías que ustedes han mencionado, ¿no? ¿Es cierto? Así ¿cómo se siente? El 20 no sé. Bilirrubina total, bilirrubina total, normal. ¿Eso qué te ayuda? No, hematológicamente. Olvídense, ustedes están pensando en anemia hemolítica. Si deshidrogenasa láctica está normal, la bilirrubina indirecta está normal, elevada, entonces la hemolítica, vamos a meter más lejos todavía. Aunque consideren siempre que algunas habilidades hematológicas se pueden asociar a la hemolítica. ¿De acuerdo? Algunas se pueden asociar a plasia y una serie de cambios muy interesantes. ¿Qué más? ¿PGO, PGP? No más. Subimos ahorita un poquito más abajo. Pues por ahí. No, la de Frotis, ¿qué dice? Proteína periférica, macrocitosis, 1 más,
dosis uno más, disminución severa de neutrófilos, blastos ausentes, plaquetas en crecimiento. Ya. Corteza periférica, macrocitosis. Es una anemia probablemente macrocítica. ¿Qué nos interesaría saber ahí? ¿Tenía volumen globular o no tenía volumen globular? Anemia megaloblástica. Entonces, les hubiese servido, tener, digamos, en la información del volumen globular negro. ¿Con cuánto tú haces un diagnóstico de anemia macrocítica y de anemia macrocítica megaloblástica? Con el volumen Volumen, claro, ¿con cuánto? 110 es el corte. Entonces es importante. Entonces aquí quedamos como anemia macrocítica. ¿No es cierto? ¿Y por qué no podría ser megaloblástica? Porque esa área periférica a mí no me dice que hay qué cosa, división a la derecha, ¿no? ¿Qué es división a la derecha? División a la derecha. División a la izquierda. A la izquierda cuando hay predominio de polimorfos nucleares. No. Cuando hay predominio de polimorfos se llama neutrofilia. Pero división a la izquierda, ¿qué significa? ¿Ah? Inmaduro. Infección. Y división a la derecha significa exceso de polisegmentados, que es característico de las anemias megaloblásticas. Junto con los cuerpos de Homer-Hall y Quintero-Basófilo. Macrocitosis o megalocitos. Eso te aleja un poco. Por eso tienen que salir a los jóvenes. ¿Qué más? Y blastos ausentes. ¿Cómo? Descarta La mieloide. Mieloide, blastos ausentes. ¿Cómo? ¿Descarta solamente que sea mieloide, dices? Sí, porque los blastos están ausentes. Pero los blastos es un término genérico para decir elementos muy jóvenes, casi muy primarios, ¿no? Que se ven las... ¡Le toca! Ya. Ahorita termino. Ya. Muy bien. Entonces, la anemia macrocítica se puede ver en algunas consideraciones importantes, ¿no? Por ejemplo, hipotiroidismo. Se puede ver, por ejemplo, paciente que se mete sustrato. Se puede ver, por ejemplo, a veces en las anemias aplásicas. ¿No? Se puede ver consideraciones. Bueno, ¿qué más decimos ahí? Las plaquetas siguen bajas. La serología, ¿qué tal? Yo veo hepatitis B, C, VIH y también veo una prueba no termodinámica. Ya, y totalmente. ¿Y qué te parece lo que estamos pidiendo para la macrocítica? ¿B2 está alto o bajo? No. Creo que está normal, pero... Hay que, cuando interpreten exámenes, hay que ver en qué laboratorio se hizo y qué valores normales es importante. ¿Ya? Porque 190 para unos que tienen como referencia mínima 220 está bajo, pero otros parten de 190 hacia arriba. Y los folatos los mismos, ¿no? Que pareciera estar en las cifras normales. ¿En un negativo directo? Descarta y cajón la anemia hemolítica. Muy bien. ¿Y su reticulocita 2.1? Está bajo. Entonces tiene que calcular su índice de producción regular, ¿no es cierto? Está bajo. Es una anemia, si calculamos y está bajo, sería una anemia regenerativa o arregenerativa. ¿Y qué ejemplos de anemias arregenerativas hay? ¿Ah? ¿Qué más? El meloma ya son otro tipo de anemias, son cuando hay infiltrados en la médula ósea roja, son anemias que se denominan anemias mieloptísicas, donde metástasis y filtración. Las células malignas proliferan de tal manera que no dejan proliferar las células normales.
invade, las inunda. Y si no hay esas células, pues no hay nada en la periferia. Entonces, ahí tenemos algunas consideraciones importantes. ¿Y qué te parece eso después abajo en la En la tabla pirámide. de producción? Eso es todo, pero Entonces, celularidad 15%. sería que puede. A ver, ¿quién me dice la celularidad 15%? ¿Qué significa? No está muy bien. ¿No? ¿Qué tanto está disminuido? Contra cálculo. Con usted lo ha hecho de número, ¿no? La celularidad se refiere a los polimorfos nucleares. La celularidad significa cuántas células, ¿no?, sanguíneas está en tu médula ósea roja y cuántas células grasas están en la médula. Hay una proporción. Cuando un niño recién nace, tiene 100% de células sanguíneas. Con la edad, las células sanguíneas van siendo reemplazadas por tejido graso. 3-2, creo. No, eso se llama relación mielo-eritroide, es otra cosa. Pero una de las formas de hacer una aproximación de la cantidad de células sanguíneas es 100 menos la edad, más o menos 10. Calculando hacia, a grosso modo, ¿cuánto debería tener este joven? ¿Cuánto? 100 menos 25, 75. Menos 10, 65. O más 10. Entonces, ¿y él cuánto tiene? 10. 15. O sea, esa médula ósea está invadida, ¿no? O no es, o no, o está sustituida por otro tejido. Si está invadida, puede estar invadida por, digamos, Grasa. células anormales, neoplásicas, o puede estar sustituido por grasa. ¿No es cierto? Y si aquí no hay blastro, esas cosas, Entonces, pues la leucemia no hay, ¿no es cierto? anemia es, no, perdón, ¿cómo se llama? Aplasia medular. Probablemente. Es una médula hipoplásica o aplásica, es una aplasia medular. Ven ustedes que las cosas se presentan a veces no de manera muy clásica, ¿no? Porque ahí podría haber puesto, ¿no?, grasa sustituyendo tejido, ¿entiendes? Pero de pronto a veces es importante cuando hay dudas. Ahora, la aplasia medular hay que ver si hay algunas clonas previas que producen hemoglobinuria paroxística, ¿no? Y eso ya requiere estudios de citometría de flujo, moleculares, etc. Y esa es la situación. Ahora, cualquier persona no tiene aplasia, ¿no? Hay algunos factores de riesgo para tener aplasia, ¿no? Por ejemplo, La edad que sean mayores. ¿qué más? 60 años. Perfecto. ¿Qué más? ¿La parte ocupacional tendría que ver algo con eso? Sí. Por ejemplo, Cae. ya respiran metales, otra cosa. Construcción. No. Lo que más a menudo se suele ver, Mineros. ¿no? Los órganos fosforados o que se utilizan como Los. herbicidas, plaguicidas, eso, entre ellos, ¿no? Medicamentos producen aplasia y hipoplasia, ¿no? Hay medicamentos que son de uso muy común. Si te tomas un andalgina, por ejemplo, un metamisol, y tú tienes ciertas condiciones, te puede producir aplasia mental. Tomas antitiroideos, te puede producir aplasia mental. Entonces, puede haber enfermedades inmunológicas. Entonces, hay aplasia que pueden ser secundarias y otras formas que no se reconocen. Hay aplasias que son crónicas, duraderas, el paciente puede morir. Y otras aplasias temporales, ¿no? ¿Y qué hacer en estos pacientes? Ahí llegamos un poco a la condición de identificar qué cosa reprodujo, en qué situación está. Y uno de los recursos que se utiliza es el famoso trasplante de los órganos, pasando por una serie de tratamientos médicos que no cobertura un éxito de los tratamientos. Anticuerpos antitrigocitos, una serie de cosas, la ciclosporina, inmunosupresión, pero con efectos muy breves y muy pasajeros. El examen de neuro, doctor, lo deja. ¿Alguna pregunta más? Lo que he aprendido de
lo que he aprendido es un poco así como hasta lo que alucina las tías alucinan, ¿no? ¿Saben qué? Las tías alucinan, ¿no? Es el término que se utiliza. Alucinan porque te dan una respuesta que no tiene argumento, no tiene nada. Entonces, lo que he aprendido acá es un poco, ¿no? La parte de hipnosis, ¿no? En 3 minutos, contando hasta 3 despiertas, ¿no? El examen de neuro. Doctor, ¿qué significa que la cerebral esté 10% y arriba ya se tiraba médula 15%? Puede haber cierta discrepancia, no siempre es lo mismo. Porque, por ejemplo, depende de la misma. Cuando nace la médula ósea, ya, lo ve el hematólogo, ya. Y cuando hace ese hueso, lo ve el patólogo, ¿sí? ¿Y por qué no se ve en la microcítica fibrosante? O sea, ¿es posible que esté presente? Cambios, miren, cuando hay una aplasia medular, todas las células tienden a ser afectadas, ¿no? Porque la teoría de esto es que se afecta a la célula madre y la teoría también se afecta ese especie de nicho, ese lugar donde estas células se empiezan a desarrollar, ¿no? Pero en realidad no solamente es plaquetopenia, estos pacientes hacen anemia severa, plaquetopenia y leucopenia severa. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un paciente en gravísimo riesgo de complicar y morir a veces? Porque cae una infección. Cuando su neutrófilo está por debajo de 500, cuando su plaqueta está por debajo de 20.000 y cuando su hemoglobina está por debajo de 6. Y ni qué decir de los reticulocitos, que prácticamente no se ve, se llama reticulocitopenia. En esas condiciones, ¿cuál es el tratamiento paliativo que se da a estos pacientitos, por lo menos en nuestro hospital? ¿Cómo sobreviviría este pacientito? Transfusión. Lamentablemente, eso es lo único que damos nosotros en los hospitales. Transfusión. ¿Se acuerdan lo que dijimos inicialmente? ¿Y trasplante de médula no se hace? Se hace así en el Seguro Social y eliminan algunos trasplantes, en el niño también algunos trasplantes. Pero tiene que ver la edad, ¿no? Poquísimo, pues. Creo que tiene que ver la edad, ¿no, doctor? La edad es fundamental, sí, porque Las cuando normas. se hacen trasplantes hay scores pronósticos, ¿no? Hay que elegir el paciente para que tenga buen pronóstico. Y una de las condiciones de estos pacientes, me parece, no me recuerdo, menos de 40 años, que no hayan recibido muchas transfusiones, es fundamental. Porque si tiene muchas transfusiones, el riesgo de rechazo es muy alto y no se puede obtener, digamos, un éxito en el manejo. Nos quedamos ahí. Muchas gracias. Gracias. Anemia aplastica.